Continuamos con el curso y ahora vamos a ver la preparación de la negociación, la mesa de negociaciones y por supuesto la implementación del acuerdo. Para eso hay que tomar en cuenta cómo negociamos, con quién negociamos, algunas cosas y aspectos que ya hemos visto. ¿Con quiénes negociamos? Hemos negociado en todas las etapas de nuestra vida. Hemos negociado con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo. Negociamos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras actividades, nuestras labores, nuestras necesidades, nuestros deseos. Y en esta vida todo se negocia, muchas de las cosas que nosotros tenemos y que hemos logrado legislativamente hablando, se han hecho a través de los procesos de legislación con negociación. Por ejemplo, el voto de la mujer se llevó un largo camino, un proceso de negociación a lo largo del globo terráqueo. Incluso hubo muertes, hubo muchos desafíos, retos que se cumplieron, ¿no?, a través de diferentes negociaciones. Se lograron acuerdos, pero a través de diferentes negociaciones. Entonces negociamos en realidad con todos, pero para eso ya les había compartido que es muy importante la preparación, prepararnos con quién vamos a negociar. No es lo mismo prepararnos ante la negociación de qué vamos a cenar con nuestros hijos, que prepararnos ante lo que vamos a legislar, una nueva ley que puede entrar en vigor, que afecta o que impacta a cientos de ciudadanos o a millones de ciudadanos. Eso requerirá mayor preparación. Entonces veamos en esta preparación, ¿quiénes o qué debo de considerar en la preparación? Debo de buscar a los especialistas y expertos. No todo puede ser una persona totalmente experta, sino necesita también allegarse de asesores, expertos, especialistas en las diferentes temáticas que se negocian. Entonces, a pesar de que alguien pueda saber mucho de negociación, habrá negociaciones económicas, financieras, laborales, tal vez otro tipo de negociaciones políticas enfocadas a niñas maltratadas, en fin, depende de la negociación, hay que prepararse porque eso implica costos. Esto es, la preparación también es costosa y lleva un proceso. En la preparación no se puede improvisar, no se puede llegar a una negociación improvisado. Una negociación permite integrar diferentes espacios para la paz, para la negociación de conflictos e intereses en los cuales todos se pongan de acuerdo. En esta preparación de la negociación, ¿qué es lo que vamos a llevar? Un ejemplo de lo que pudiera poner en esta mesa sería el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya se venía negociando a nivel internacional algunas aperturas en los países. Recordemos históricamente qué fue lo que sucedió en México y en algunas partes del mundo. Es que en el siglo pasado vivimos dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la crisis del 29, o sea, la Gran Depresión, y muchas de las economías en el mundo se convirtieron de procesos cerrados, de procesos abiertos a procesos cerrados de comercio, en los cuales el comercio era prácticamente interno. Posteriormente, algunos acuerdos internacionales, algunas negociaciones internacionales hizo que se comenzara a aperturar esta negociación. En 1986, con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, dio el primer inicio o parte de la pauta
para que posteriormente se abrieran negociaciones internacionales con América del Norte. ¿Qué implicó esto? Fíjense acá, un punto muy importante es que cada uno de los países se prepararan para la negociación. En el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Cada uno de los países debía prepararse antes de sentarse en una negociación, porque el siguiente punto en el cual vamos a ver la mesa de negociación es ya el proceso, un eslabón arriba. Primero llevas todo lo que necesitas negociar para posteriormente en la mesa exponer todos esos intereses que requieres. Por supuesto, ¿qué hicieron los países de América del Norte? ¿Qué hizo México? Poner sus intereses, y algunos de los países estuvieron estira y afloje, en el cual pues se trataba de ganar, sí ganaron en un momento, en un inicio, pero cuando entra en vigor el 1 de enero de 1994, pues aparentemente para México fue muy beneficioso. Pero en ese proceso de negociación, algunos impuestos de estos bienes y servicios que se negociaban con Estados Unidos, los impuestos o la disminución o desaparición de algunos impuestos fueron de manera progresiva, de tal forma que en un determinado tiempo este tipo de impuestos desapareciera. Y claro, esto le beneficia al comercio internacional en esta negociación que están haciendo los países. Pero ¿qué se dieron cuenta en esta mesa de negociación? Es que un país podía requerir más de un elemento que otro. Por eso es el negociar, el ceder, el operar estratégicamente, el llevar a los expertos, y después de la mesa de negociación se pone la implementación del acuerdo. Por eso les decía, en el ejemplo claro del Tratado de Libre Comercio que entra en vigor el 1 de enero, fíjense ustedes, comenzó a surgir desde 1991 y entra en vigor en 1994, el 1 de enero, a través de esta firma que se hizo previamente. ¿Cómo se implementa? Ahí vienen todas las normas de implementación del acuerdo. Pero quiero recalcar algo muy interesante que sucedió en esta negociación internacional. Es que a lo largo de los años, pues hubo muchas situaciones positivas, pero desde otra perspectiva también situaciones negativas, en las cuales, por ejemplo, en el caso de México, si bien nosotros no teníamos exportaciones, o sí las teníamos, pero no de manera tan grande hacia los estados de América del Norte, esta apertura hizo una mayor competitividad entre las empresas. En México muchas de las empresas quebraron y por supuesto se tuvieron que liquidar, cerrar, etcétera. Las empresas de América del Norte vinieron, se establecieron. Sobre todo, ahí hay evidencias, existen evidencias de que las empresas más contaminantes llegaron porque nuestra legislación se los permitía, a diferencia de sus países que son más estrictos en términos de la sustentabilidad ambiental. Entonces, ellos ganaron, nosotros ganamos también, pero también perdimos. Y luego, pues en esta exportación, esta gran exportación que nosotros hacíamos, también importábamos, porque ahora ya teníamos pues un sinfín de productos a escoger para comprar, para adquirir. Entonces, mientras nuestras exportaciones estaban aumentando, nuestras importaciones estaban más que aumentando. Esto hizo un conflicto, por supuesto, que tuvo que haber sido reformulado y que ahora en esta negociación, porque ahí entra incluso el derecho internacional, todos los acuerdos de libre comercio tienen que coincidir en algunas legislaciones, se tienen que reformar.
porque la implementación aparentemente es sencilla, pero no, una vez que ya se hace la mesa de acuerdo, una vez que se implementa, tiene que llevar consigo también otras reformas o normativas para que éstas se lleven a buen puerto. Y entonces, regresando al caso del Tratado de Libre Comercio, posteriormente, dado todas las revisiones que se hicieron por las situaciones en desventaja que México estaba respecto a los vecinos del norte, entonces se reformularon situaciones para que también se tuviera un ganar-ganar, y sobre todo ahí estaba en términos de negociación el sector automotriz, dado que pues sus trabajadores en América del Norte son mejores pagados que en el caso de México, y sin embargo estas diferencias también hacían un ganar-ganar. Se reformula, llegan al acuerdo, ahora ya no es Telecán, sino ahora es Temec, y esta negociación vuelve a su ciclo. Entonces, si se dan cuenta, es que se prepara, se llega a la mesa de acuerdo, se implementa el acuerdo, pero también es un círculo virtuoso en el cual se puede estar modificando a lo largo del tiempo. Esto nos ayuda, por supuesto, a mejorar cada vez que podamos los acuerdos. ¿Y qué es lo que observamos, no? O sea, las leyes todas son posibles a mejorarse, a ser perfectibles, a llevarse con otra actualización, por ejemplo. Veamos qué ha sucedido en el sector bancario o en el sector educativo o en el sector incluso desde la misma perspectiva de género, en donde ahora no solo se ven las diferencias entre el género, sino también se ven las diferencias e igualdades entre géneros. Es decir, cada vez las leyes se actualizan y las negociaciones a las que se llevan también se tienen que actualizar. Las negociaciones no pueden ser estáticas, es decir, llegamos a una negociación y nos quedamos en ese ámbito, nos quedamos paralizados o no es una constante, sino es una variable, porque se va actualizando de acuerdo al momento histórico en el que se esté viviendo. No nos podemos concebir antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Si vemos la perspectiva de género, muchas mujeres fueron violentadas, hubo mucha separación de matrimonios, niñas, niños con problemas de depresión, adultos, muertes, etcétera. La tecnología financiera se incrementó, las transacciones financieras que antes se hacían de manera presencial, ahora se hacen de manera virtual. La educación que antes se hacía presencial, ahora ustedes la ven virtual. En este momento yo estoy dándoles un curso virtual en el que ustedes pueden revisarlo en cualquier momento. Entonces, así funciona la negociación. La implementación del acuerdo va a ser un momento estático, pero posteriormente es necesario considerar que este acuerdo forzosamente se tiene que actualizar si seguimos bajo esa ruta o bajo ese término. No es lo mismo que nosotros lleguemos a un acuerdo en los años, no sé, 2000 a los años 2020, porque seguro las necesidades de la población son distintas. ¿Cómo se conciben ustedes desde el ámbito político con esta perspectiva asertiva, pero también sensible al género? ¿Cómo se conciben no solo en 2023, sino en el 2024, 2025, pero puede ser en 2034 o en 2040, 2050, según en el momento en que estemos, en la cultura en la que nos encontremos, en el país donde vivamos y en el entorno donde nos desarrollemos, va a ser la negociación que tendremos.
cómo vestían antes las mujeres, cómo vestimos ahora las mujeres. Esta negociación, y hay cosas también que creo que es muy importante en estas 3 partes de la negociación. Hay cosas que tampoco se pueden negociar. Hay muchas cosas que podemos negociar, un 99% de las cosas se pueden negociar, pero tal vez otras no. Como cuáles pueden ser los valores, los principios, la transparencia, la honradez, el respeto, el progreso. No podemos detener el progreso, no vamos a negociar que se quede detenido, no, tenemos que seguir prosperando. Y vamos más bien a negociar que sigamos avanzando. Estos 3 puntos nos van a llevar, como les dije, la preparación desde el conocimiento, la escucha activa, las ideas creativas, la información, los datos que tengamos y todo esto, hacia dónde queremos llegar, es lo que vamos a plantear en la mesa de negociación. Ustedes seguramente han escuchado a estas personas que están todo el tiempo, que son nuestros líderes, que están en esa negociación, pero deben de llevar ya todo en un plan de desarrollo, en un plan estratégico, que es lo que van a cumplir para llegar a ese acuerdo y llegar a la implementación y sobre todo, esta implementación, considerar los tiempos. No es lo mismo llevar una implementación en un corto plazo que en un largo plazo, que de manera progresiva. Así que tengan en consideración estos puntos para cerrar una negociación efectiva.